Bueno, yo creo que vamos a comenzar. Tenemos 400 personas, bendito sea, este tema, la educación que nos une a todos. Así que, bueno, bienvenidos a este encuentro. Abelardo García, Guiomar García, realmente es un privilegio tenerlos aquí. Para los que no saben, padre e hija están con nosotros y voy a presentarlos, y para presentarlos hablo de Abelardo. Abelardo, él es el director general de la Unidad Educativa Bilingüe, Colegio Particular Abdón Calderón IPAC. Él es magíster en gestión educativa de Iberoamérica y tiene algunos doctor honoris causa de Iberoamérica. Para mencionar rápidamente, quiero decir que él ha recibido ese doctor honoris causa por la calidad educativa, y hay otro también que él recibió por la excelencia educativa. Él tiene 50 años de experiencia en educación, 50 años de experiencia en el Colegio IPAC, como lo conocemos todos, una institución emblemática, y 75 años de vida esa institución. Así que realmente yo aplaudo y agradezco profundamente que esté aquí Abelardo con nosotros. Su hija Guiomar, me encanta también haberla podido tener a ella aquí, padre e hija en la educación, y ella es la directora académica de la Unidad Educativa Bilingüe Colegio Abdón Calderón IPAC. Ella pues también tiene mención de honor al mérito educativo. Ella es experta en administración y dirección de centros educativos, ha asistido a un sinnúmero de congresos, como por ejemplo de líderes educativos en Vancouver, Canadá y más, y la experiencia, el número de años de experiencia de ella son 20 años en educación. Así que podemos decir que si sumamos, estamos hablando de 70 años de experiencia con un colegio que tiene 75 años de vida. ¿Qué más podemos nosotros esperar? Y hemos llegado a las 500 personas. ¡Qué maravilla! Así que, bueno, comencemos, Abelardo y Guiomar. Me encantaría poner en este momento un mapa. Voy a poner una imagen para que todos puedan ver un mapa. Y vamos a ver. Muy bien. Yo creo que... Guiomar, ¿se puede ver el mapa? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué arranco con un mapa? Quiero arrancar con esto, porque este mapa es maravilloso. ¿Cómo nos va? El momento que yo ponga play aquí, vamos a visualizar la evolución en el tiempo. Es un seguimiento mundial de los cierres de escuelas, colegios, causados por esta crisis de salud. Entonces, todo lo que está en color fucsia son los países que los han cerrado, que han cerrado las instituciones educativas localmente. Lo que está en moradito, en lila, en todo el país fue cerrado. Entonces, observemos cómo comienza el mapa. Ahí está, en China. Ajá, sigue, miren, un momento lo cierran totalmente, va avanzando por el mundo. Vamos viendo cómo salta a América, sigue cerrando, cerrando, algunos abren parcialmente y luego tenemos, observen, se interrumpe la educación, se corta la educación en el mundo como una respuesta a ¿qué? Se corta la educación en el mundo como un intento de defendernos del contagio. Ustedes ven ahí, quedan apenas 3, me parece que 4 países con Groenlandia, 4 países en el mundo que son los únicos que no cierran. Entonces, quería yo presentar esta visión global. A veces tenemos una mirada solo local. Entonces, Abelardo, ¿por qué es importante partir de la visión global para luego ir entendiendo nuestra región y finalmente nuestra situación local? Porque ir de lo más a lo menos es siempre conveniente, entendiendo que la universalidad de alguna manera tiene
mucho que ver con las especificidades, con las particularidades que nos toca vivir. En efecto, la pandemia del coronavirus nos paralizó, interrumpió de golpe nuestras vidas y es una respuesta natural. La respuesta se da por angustia, por ansiedad, por miedo, por temor, por lo desconocido. Y por ello, tratando de proteger lo que más cuidamos, nuestros niños y jóvenes, tratando de protegernos a nosotros mismos, tratando de proteger nuestra vida de ciudadela, de barrio, de ciudad, de país. Se fueron las naciones cerrando de tal suerte que se produce lo que hemos vivido, estas cuarentenas que a ratos lucen interminables, inagotables, pero que son una respuesta dadas desde ese temor a lo desconocido. Y hasta que vayamos aprendiendo y hasta que hayamos aprendido, que son dos cosas totalmente distintas. La vida más o menos seguirá así durante este año 2020. Yendo, viniendo, abriendo, cerrando, porque en el fondo lo que queda es ese mutuo aprendizaje, ese aprendizaje común de todos sobre algo nuevo, sobre algo en lo que ya las mismas noticias van evolucionando, sobre el que las mismas recomendaciones van cambiando, porque al entender un poquito más, al conocer un poquito más de algo, podemos dar mejores respuestas, las más indicadas, y desechando aquellas que en un momento por el pánico pudimos haber tomado. Habrá que ver en el largo plazo quién tuvo razón, si una Suecia que nunca cerró nada y realmente no le va para nada mal, y los otros países que sí cerraron. Pero eso es un imponderable, lo dirá la vida, la realidad, las consecuencias, y lo importante es aprender, hacer de esto un aprendizaje para todos, y tomar el ánimo suficiente para seguir adelante mirando a futuro y construyendo la inteligencia de nuestros niños y jóvenes. Y entendiendo entonces esa mirada que usted dice, ¿no? Vamos avanzando de una mirada global para entender lo local. Este desafío que tenemos, que usted ha dicho claramente, que es un mutuo aprendizaje y que vamos a ir descubriendo en ese aprendizaje, ¿a qué se refiere el momento en el que esto es algo nuevo? Sabemos hacer lo que viene ahora para no paralizar y poder continuar con el aprendizaje. ¿Qué es lo que hay que hacer para continuar ese aprendizaje? Aprender a aprender. Definitivamente no sabemos lo que viene en el futuro. No podemos controlarlo, no podemos manejarlo. Sí podemos atisbarlo, sí podemos profetizar sobre él a partir de realidades concretas y comunes de hoy. Pero de alguna manera el aprendizaje es constante y permanente. Y esto es parte de lo educativo, porque en la educación se camina así, aprendiendo, fallando, equivocándonos, levantándonos después de habernos equivocado para tener un acierto, porque eso es lo que va construyendo al ser humano. Porque el ser humano no es un cohete lanzado a la luna de éxitos. El ser humano es un subir por escaleras en que vamos de meseta en meseta, trabajando, puliendo, interpretando aquellas cosas y haciendo selección de aquello que necesitamos y descartando aquello que no, para trabajar en la vida. Bien. Y Guiomar, ¿cuáles son entonces las alternativas que tenemos ahora en este momento para poder continuar con la educación? Sí, definitivamente yo creo que todos los maestros y maestras que nos están viendo saben y están conscientes que es necesario continuar con la educación de nuestros niños y jóvenes. Yo creo que todos los que trabajamos en educación sabemos que nuestros niños, nuestros jóvenes son un tesoro enorme, son nuestro futuro y necesitan seguir desarrollando y trabajando en su inteligencia y en su inteligencia emocional también. Entonces está en nosotros el poder acompañar a estos niños en estas nuevas formas de aprendizaje que van a surgir. Estamos hablando de una educación a distancia porque obviamente en este momento la cercanía física se torna imposible, pero tenemos que encontrar los medios. Los podemos hacer por una educación virtual, como la estamos haciendo en este momento, por medio de una plataforma de comunicación,
se lo puede hacer por otro tipo de plataformas digitales que permiten trabajos asincrónicos, es decir, trabajos en el que no está en vivo el docente con el alumno, sino que al alumno le llegan las instrucciones claras de los profesores para que él pueda desarrollar sus habilidades y sus destrezas y así adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos y desarrollar también sus habilidades de investigación. O se puede hacer un aprendizaje por medio de la televisión, por medio del radio, por medio de cuadernillos de trabajo que lleguen a las casas de los chicos. Pero creo que todos coincidimos en que es necesario y es vital que los niños continúen formándose y continúen desarrollando su inteligencia y continúen en este círculo de contacto social, que en este momento, como decían, no puede ser físico, pero sí acompañados de sus profesores o en grupos con sus compañeros, si es que se puede lograr por medios virtuales, para que no se desvinculen y para que no caigan después riesgos de soledad que pueden surgir en estos momentos en que estamos viviendo esta pandemia. Entonces, estamos hablando de plataformas digitales, estamos hablando también de a distancia con la televisión, con la radio, ¿verdad? Háblanos un poquito más nos dijiste que va a haber un medio sincrónico donde el profesor está presente, es decir, están en el mismo momento profesor y alumno, ¿verdad? ¿Qué Correcto. otra forma es decir, lo vamos a tener las 8 horas, las 7 horas de estudio ahí al hijo? Explícame un poquito más cómo será. Correcto. Los colegios están buscando distintas formas de llegar a los hogares. Aquellos colegios que se van a inclinar por la educación virtual, la educación que se da por medio de una computadora o de una tableta o de un teléfono celular, van a tener dos formas de llegar a las casas. La una es la manera sincrónica, que es lo que estamos haciendo en este momento, una clase en vivo, una clase en que el profesor se conecta junto con sus alumnos y que por medio de distintos trabajos, distintas aplicaciones, puede lograr el que se comuniquen los chicos, el que puedan surgir debates por medio de foros en vivo. Todos podemos trabajar para construir un conocimiento todos juntos. Se pueden utilizar aplicaciones como Padlet, que son de trabajo colaborativo, aplicaciones como Kahoot, que son de evaluación inmediata, como para generar quizzes o competencias entre los chicos y de esta manera lograr un vínculo con los niños. Esto por el lado sincrónico. Por el lado asincrónico puede ser por medio de plataformas de administración de contenidos que algunas instituciones están manejando Google Classroom, otras están trabajando Moodle, otras están trabajando Microsoft. Hay distintas formas y hay algunas que son gratuitas y por medio de ellas los chicos pueden acceder a sus materias, acceder a PDFs, a documentos, a videos, a tutoriales elaborados por los mismos docentes, a actividades que han hecho los docentes, actividades que sean tanto de motivación como puede ser una sopa de letras, un ahorcado, o pueden ser actividades un poco más formales, pueden ser actividades que pidan redacción, que pidan comprensión, que pidan elaboración de mapas conceptuales, para realmente ver que el alumno está comprendiendo. Y en lo que me decía, si serán 8 horas, 6 horas, creo que todos los que hemos estado involucrados en estos desarrollos de programas de formación a distancia coincidimos en que realmente no es posible y no es recomendable tampoco tener a un estudiante durante 8 horas mirando una pantalla, porque surge la distracción, la desatención, porque no podemos estar estáticos e inmóviles. Los profesores saben que esa imagen que existe antigua de los niños todos sentados mirando el pizarrón sin hacer nada más, no es la educación de hoy. Los niños levantan la mano, preguntan, hacen trabajos en grupo, se mueven las mesas, se los hace correr, levantarse, hay muchas dinámicas de movimiento, porque el niño necesita movimiento para poder aprender. Entonces, 8 horas realmente pues no es lo recomendable, sino ir dosificando el aprendizaje para que el niño pueda ir desarrollando esa capacidad de atención, que incluso si nos ponemos a ver aquí en la costa, que terminamos el año lectivo en febrero, pues los niños han estado ya algunos meses sin esta actividad académica y obviamente habrá que retomar poco a poco, captar la atención del chico y lograr una motivación también para que ese niño quiera aprender y pueda aprender. Okay. Y Abelardo, estamos hablando de plataformas y un sinnúmero de posibilidades para lograr hacer un aprendizaje motivador, pedagógico, considerando el número de horas del chico y las 1000 posibilidades de lograrlo. Existe una brecha en la educación. Hemos hablado también de radio y televisión. ¿Dónde tiene que poner el énfasis la educación pública?
en todo aquel instrumento que sea capaz de manejar. Definitivamente habrá instituciones públicas que por su estructura, por su antigüedad y su presupuesto, pueden mantener una educación virtual. Habrá las muchas, sobre todo en el área rural, en las áreas marginales de las grandes ciudades, donde la conectividad sea compleja o costosa y realmente no haya acceso para las familias a aquello. Pero sí hay un radio, sí hay un televisor, y a partir de esto realmente puede perfectamente trabajarse de tal suerte que el material didáctico le llegue a los alumnos vía estos niveles. Y el material concreto le debe ser entregado para que trabaje realmente el estudiante, porque en la educación a distancia lo que cuenta mucho son los instrumentos de trabajo. El profesor va a desgastarse ahora previo y después de la planificación, cuando esté ya estructurando su clase, componiendo escrito, desarrollando los ejercicios, los temas que el alumno debe manejar, con los que debe trabajar, con los que debe construir sus capacidades. En eso va a estar la riqueza, y serán algunas horas posiblemente lo que le tome al educador construir esas herramientas de trabajo para que el alumno las lleve. Porque educar a distancia no implica dejar de escribir, no implica dejar de contrastar, de comparar, de hacer realizaciones en blanco y negro, porque precisamente tenemos que llegar por todos los sentidos con el mensaje de la educación. Por tanto, es vital que nos comencemos a mover. Yo demando, le pido, le ruego al Ministerio de Educación no detener más el proceso formativo de los estudiantes, el querer llegar a un instante único en el cual todos puedan estar listos es un ideal ilógico, marginal, que destruye realmente las posibilidades de educar. Hay que educar con los ritmos de cada quien, hay que educar con las capacidades de cada quien, hay que educar desde las necesidades de cada quien. Y ahí es donde debemos estar, preparando el material, entregándolo, haciéndoselo llegar a la casa si es necesario al estudiante, para que tenga dónde y cómo trabajar, y luego movilizarnos en el proceso de aprender. Muy bien, tenemos que seguir adelante lo antes posible. Hay que ponerle énfasis a esos instrumentos, a ese material que es lo primordial. La educación a distancia o la educación en línea no es un video, no es un programa de televisión únicamente. Ahí atrás hay una construcción de material donde se sostiene todo eso que queremos transmitir. Abelardo, hay un rol distinto ahora que vivir, el rol del padre, el rol del maestro, el rol del alumno. No sé por qué tengo como la sensación de que no sé si el chico se va a volver el queso del sándwich. ¿Qué nos sugiere, qué nos dice sobre eso? Aquí hay que tener mucho cuidado en los roles de cada quien. La educación de alguna manera es un juego de roles permanente, y el estudiante y el profesor lo tienen claro cuando están en el aula, en la vida del colegio. Cuando están en la vida familiar, padres, hijos, en ocasiones no lo tienen tan claro por padres que quieren vivir la vida de sus hijos y confunden sus reales acciones y oportunidades. Pero sin embargo de esto, uno de los riesgos que tiene la educación a distancia es que el padre quiera vivir el mundo educativo del hijo, interferir en él, interactuar en él, corregir al hijo, viviendo complicaciones que realmente no le competen. El padre debe ser el observador, el padre debe ser aquel que está supervisando que el niño le dedique el tiempo, que las horas dedicadas al estudio sean de estudio y que no sean momentos para estar chateando con el amigo por otro lado o distraído con alguna otra plataforma de ocio, sino realmente trabajando y cumpliendo con aquello que le corresponde. El padre es, en ese sentido, un apoyo, el equivalente a un profesor auxiliar, o ni eso, más bien un supervisor que observe que las cosas se den, pero que ni le conviene
por el lado de lo moral, por el lado de lo ético, interferir o intervenir, ni tampoco le conviene desde el lado de la autoridad, porque si no vamos a tener una confusión en el niño, en que finalmente termine diciendo, bueno, ¿a quién respondo? ¿A mis padres o al profesor? Y es la peor dicotomía que podemos sostener. Profesores y padres debemos siempre sumarnos, debemos siempre formar parte de un mismo equipo, y entonces cada uno cumpliendo lo que debe hacer. El profesor guiando sus clases, orientando, dando las cápsulas necesarias académicas y programáticas, dirigiendo el trabajo por donde debe ir, dando las sugerencias, el alumno cumpliendo las consignas, marcando las estrategias que aprendió y defendiendo su verdad hasta el extremo. Y los padres observando que esto se realice y que comienza desde de dónde voy a recibir la clase. Porque la clase no debe ser recibida en la cama, acostado o sin ningún trato específico. El alumno debe darle dignidad al momento de educarse, entonces debe haber un sitio determinado donde hayan menos distractores, donde hayan menos complicaciones para la atención del niño, y él pueda de alguna manera seguir trabajando adecuadamente mientras esté en ese momento. De igual manera tendrá que estar vestido normalmente, sin descuidar su presencia, de tal suerte que la clase y lo educativo sea recibido con dignidad. A todo esto puede colaborar el padre, a todo esto puede ponerse en una gran sintonía para que el momento de educarse sea eso, un momento feliz, un momento activo, un momento recreativo, pero de gran ambiente de aprendizaje. Bien, entonces, algo que usted decía el otro día, y lo quiero repetir, que resume un poco esto, es decir, los padres pueden estar con los hijos, ¿no? Ayudarlos pero no trabajar, es decir, trabajar con ellos, pero no para ellos, ¿verdad? Y esto me lleva, Guiomar, a pensar en cuáles son esas cualidades que va a requerir el muchacho hoy, el niño, el joven, para poder llevar a cabo este tipo de educación a distancia. Sí, definitivamente este nuevo modelo de educación a distancia nos va a llevar a fortalecer valores y a fortalecer habilidades en los chicos que definitivamente no es que no se las trabajaban antes, pero que sí ahora se les da más énfasis. Específicamente en valores estamos trabajando la responsabilidad, es lo primero que vamos a necesitar, un chico responsable que pueda regular su tiempo, regular su espacio, que sea ordenado con su trabajo. Vamos a trabajar la honestidad, porque es un alumno que va a necesitar ser realmente consciente de lo que está aprendiendo, de lo que está produciendo y de presentar su trabajo y no ampararse, como decía hace un momento mi papá, en el trabajo que pueda hacer el papá o el hermano. Entonces, honestidad y responsabilidad están muy fuertes allí. Luego vamos a trabajar en cultura de paz, en el momento que vamos a tener diálogos y debates, vamos a trabajar en solidaridad, porque obviamente este momento que estamos viviendo nos tiene muy sensibles a todos y es importante que todos podamos ayudar a aquel que está junto a nosotros. Y entre las habilidades que vamos a desarrollar, quiero destacar dos que son importantísimas, yo creo, en el aprendizaje, y no solo en un aprendizaje a distancia, sino siempre, y yo creo que ya muchísimos de los maestros que nos están viendo seguramente lo vienen trabajando ya con sus alumnos, que son la autorregulación del aprendizaje y la autodisciplina. La autodisciplina, muchos de ustedes saben, es el hecho de que el alumno cumpla la norma, no por temor a un docente, no por temor a una sanción, sino porque realmente está convencido que la norma está ahí para que él pueda aprender mejor y para favorecer y lograr que sus compañeros también puedan aprender mejor y que haya un ambiente de convivencia, de alegría en la institución educativa en la que están desenvolviéndose. Y la autorregulación del aprendizaje, que es el hecho de que el alumno va a poder descubrir cómo aprende mejor, cuánto tiempo necesita para aprender, porque por ejemplo, si estamos diciendo que vamos a poner videos tutoriales, un alumno a lo mejor lo ve una vez, comprende y trabaja, otro alumno necesitará 5 veces y tal vez otro necesitará 10, y no quiere decir que el que necesita 10 es mejor o peor alumno que el otro. Simplemente quiere decir que todos tenemos capacidades diferentes y habilidades diferentes y vamos a ir descubriéndolas de esta manera. Y esto se va a volver una oportunidad muy grande de crecimiento y de aprendizaje, porque si nuestros alumnos están aprendiendo a reconocer cómo aprenden mejor, cuánto tiempo necesitan para aprender,
estas son habilidades que las van a utilizar por el resto de la vida, no solamente en el rol de estudiante de escuela, el rol de estudiante de colegio o de universidad, sino para siempre, para su rol en familia, en sociedad, en el trabajo. Van a ser herramientas que les van a permitir crecer como persona, aunque no haya una institución educativa detrás de ellos, aportando con un currículum que deben cumplir. Entonces, esas dos son muy valiosas. Adicional, pues vamos a desarrollar mucho la comprensión lectora, las habilidades de comunicarse efectivamente, de saber transmitir mejor las ideas, porque al existir trabajo sincrónico en el que debo comentar las cosas, trabajo asincrónico en el que debo escribir, van a tener que aprender a hacer llegar su mensaje de la manera más efectiva posible. Estamos desarrollando trabajo en equipo, trabajo colaborativo, porque es importantísimo mantener el trabajo en grupo con los estudiantes a pesar de que se esté dando a distancia, pero lo pueden hacer a través de los foros o de plataformas como las que estamos usando en este momento. Realmente es un momento de oportunidades de crecimiento, es un momento duro y difícil, sí, no lo niego, pero yo creo que los maestros nos vamos a poner a la altura y vamos a lograr sacar adelante a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y Abelardo, hay una pregunta que se está repitiendo y es una angustia y viene desde la educación pública y dice, ¿qué podemos hacer los padres de familia que no sabemos leer y escribir y no sabemos manejar medios digitales? Bien, acompañar, que es el único rol que le compete al padre de familia. El padre de familia no es el profesor, y es ahí tal vez una de las confusiones atávicas que existe en este país. La madre, el padre que quieren convertirse en profesor del alumno, y de alguna manera viene esa respuesta que muchas veces provoca risa. No, así no me enseñó mi profesora, tú no me digas. Cuando ciertos pequeñitos a los 5 o 6 comienzan a discutir con sus padres en ese sentido. El padre debe propiciar el espacio, el momento, la circunstancialidad del estudio, no el estudio, porque el estudio, incluso, de hecho, habrá muchas áreas del saber que se trabajan más adelante, en las que sin duda el padre y la madre de familia no van a tener idea porque no es de su especialidad, o porque no concurrieron a la universidad, o porque en el colegio esas materias no les gustaban, o porque simplemente cambiaron todos los contenidos curriculares, y entonces lo que yo sabía o lo que se enseñaba entonces ha sido ya sobrepasado. Algún tiempo se estudió logaritmos, ahora logaritmos no se le ocurre ver a nadie, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de enseñanza en la matemática. Por tanto, el padre de familia lo que tiene que ser es eso, y ser un alentador, un motivador, no un crítico del hijo, ni del maestro, ni del modelo. Tiene que apoyar, aunque no sea el ideal, aunque no le guste la metodología que se está usando, porque de alguna manera en este momento tenemos que sumar. Cualquier comentario penoso o triste sobre la forma de aprender, la forma de enseñar, puede echar abajo toda la atención del niño, todo el deseo de interesarse por el niño, toda la capacidad de captación del niño. Debemos entonces ser apoyos y obviamente esperar que se nos entreguen las herramientas necesarias para el trabajo. Porque si yo no sé leer y escribir, pero si tengo el texto que me debe dar el ministerio, pero si tengo el cuaderno de trabajo, o simplemente mis papeles mimeografiados por el profesor en el cual está marcada la ruta de la clase, voy de alguna manera a lograr aquello. Se dirá, ¿y qué pasa con la escuela y que no hay ni mimeógrafo siquiera, como puede ser la condición de muchas escuelas, sobre todo de las aisladas? Pues el profesor puede construir material. Decíamos que en el estudio a distancia cuenta más el material como herramienta de trabajo que la clase misma. Por tanto, bien puede el profesor, el tiempo que antes invertía en las 6 o 8 horas de clase, distribuirse para generar el material, a puño y letra, como lo hacíamos los profesores de toda la vida, como antes de que se inventen las máquinas y todas las proyecciones, casi todo se construía de manera manual. Y de esa manera vamos llegando a atender al estudiante con aquello que necesita, que es el material de trabajo. Porque, repito, no se puede educar a distancia sin documentos en los cuales el alumno pueda y deba trabajar. Bien, se sigue haciendo énfasis en algo
vital y son los instrumentos de trabajo que deberán llegar con conectividad o sin conectividad. Hemos hablado de la radio, de la televisión y se insiste mucho en esos documentos. Guiomar, ¿qué hay para los niños, los jóvenes con necesidades especiales? Bueno, sí, cada institución educativa cuenta con un departamento que es el DESE, que es el que brinda el apoyo y el sostenimiento a los niños con necesidades educativas especiales. Y este departamento va a tomar un rol fundamental en este momento, porque obviamente tendremos que atender a estos niños con estas condiciones, con estas capacidades diferentes, y es importantísimo que nos permanezcamos en contacto siempre. Esa conexión del ser humano es lo que va a ayudar a que este niño se sienta acompañado y se sienta atendido en sus diferencias y en su diversidad. El hecho de que exista un aprendizaje a distancia no quiere decir que se va a abandonar a los niños, sino que más bien se encontrarán las formas de estar en permanente contacto, ya sea por medio de una llamada telefónica, de una videollamada, de un correo electrónico, y vamos a necesitar de mucha comunicación entre todos. El DESE, el psicólogo, con el profesor, con el padre de familia, con el alumno, para que ese alumno sepa que está apoyado y sostenido por una gran cantidad de adultos que se preocupan y se interesan por él. Entonces, efectivamente, vamos a necesitar ese DESE, va a ser una fortaleza y un acompañamiento muy, muy presente durante toda esta modalidad a distancia. Y recordemos también que va a ser un trabajo no solamente para los niños con necesidades educativas especiales, sino para todos los niños, porque estos momentos que estamos viviendo han afectado también emocionalmente a nuestros alumnos. No solamente porque muchos han sufrido pérdidas cercanas en sus familias, sino porque aquellos que afortunadamente no han tenido que vivir esas pérdidas, sí están sufriendo el encierro, la pérdida de libertad, la desconexión de seres queridos, ya no ven a sus amigos, no ven a sus primos, no ven a sus abuelitos, y eso empieza a generar soledad, empieza a generar un individualismo que puede llegar a no ser sano, y empieza a generar también aburrimiento este encierro. Entonces, todo esto son espacios en los que se generan actitudes negativas en los estudiantes. Entonces va a ser muy importante que el DESE haga el acompañamiento y que también lo hagan todos y cada uno de los profesores que vamos a estar junto a nuestros niños. Porque no podemos ahora decir que porque soy profesor de matemática o porque soy profesor de química me voy a preocupar por mi materia. El profesor no se preocupa por la materia, el profesor no se preocupa por el contenido, el profesor se preocupa por el alumno y que el alumno pueda aprender de la mejor manera posible esa materia o ese contenido. Bien. Y Abelardo, entonces sin intercambio no hay educación, y Guiomar nos está haciendo ver que se va a recibir un alumno impactado emocionalmente. ¿Qué es lo primero que hay que abordar en ese sentido para poder continuar con ese deseo, esa apertura para el aprendizaje? Como siempre en educación, trabajar en él a partir de la realidad que le corresponde a vivir. Porque como se ha dicho, a lo mejor no ha habido el fallecimiento de nadie cercano, no ha habido la pérdida, el duelo, pero solo el hecho de estar encerrado en una casa, conviviendo casi con extraños conocidos, por ponerlo así, porque los padres e hijos estarán aprendiendo realmente a identificar, a reconocer en este encierro, porque antes se veían horas contadas, momentos felices, pero una cosa es eso y otra es la convivencia de 24 horas, toda la familia conjunta y viviendo aquello. Entonces, evidentemente ese alumno viene cargado de irritabilidad, viene cargado de emociones a ratos negativas, de abulia, de desinterés, de desobligo, porque ya no sabe qué más hacer, no sabe cómo más distraerse, no sabe cómo más gastar el tiempo. Entonces el profesor tendrá que hacer un abordaje directo a la parte psicoemocional del estudiante, sabiendo que educamos una integralidad. Nosotros no educamos los profesores al cerebro del estudiante, a la inteligencia del estudiante. Enseñamos al niño total, al niño integral. Y en ese sentido tenemos que trabajar con todo él desde el lado de sus emociones, de sus afectos, de sus intereses, de sus voluntades, para trabajarlo
en lo afectivo y trabajarlo en lo axiológico. No podemos dejar por de lado, como se indicó hace un momento, el asunto de los valores. Los valores tienen que ser permanentemente cultivados en este tiempo para que cada quien sepa lo que tiene que hacer y lo que debe de hacer. Ese querer hacer que debe traducirse en lo realizo porque debo, porque cumplo, porque así me realizo como ser humano, porque así llego a construirme como persona, debe estar permanentemente presente en este momento. Y en todos realmente en el mundo educativo, pero estamos hablando de una etapa muy concreta, de una teleeducación que vamos a vivir, en la que la cercanía del profesor, a lo mejor ese abrazo o ese toque en la cabeza o en los hombros del niño no se puede dar, pero por lo menos que el afecto, la calidez esté presente, ese lema que casi se impuso en algunos años de educación de calidad y calidez, tiene que volcarse a la calidez fuertemente para poder enseñar y poder aprender, porque debemos estar claros en algo. El aprendizaje es un acto de voluntad. Yo aprendo cuando decidí aprender, cuando quiero aprender. De lo contrario, puedo tener los mejores profesores, el mejor programa de estudios, los mejores textos, los mejores apoyos circunstanciales, pero si no tengo el deseo de aprender, voy a bloquearme, voy a cerrarme, voy a encerrarme en mí mismo y no voy a hacerlo. Por tanto, hay que abrir las puertas de la inteligencia de ese niño y de ese joven para realmente mantenerlo motivado, atento, festivo, alegre, siguiendo el ritmo del profesor, porque ha sabido descubrir a ese ser humano que el alumno tiene adentro. Me encanta. La educación es el encendido de la llama, no el llenado del recipiente, ¿verdad? Eso lo dice Sócrates. Entonces, el poder encender esa llama, hacernos cargo de esa parte emocional para despertar el deseo. No solamente vamos a aprender si estamos conscientes, ¿verdad?, de que empieza la educación y que tenemos la información, sino si tenemos la voluntad de aprender. Entonces, hablamos de distancia física, no necesariamente distancia social, es distinto, ¿verdad? Abelardo, sobre ese encendido de la llama, también hay digamos, los padres pueden estar considerando el hecho de que la calidad educativa este año no será igual, así que de pronto, ¿qué tal si este año no inscribo a mi hijo? ¿Qué piensa usted de eso? Es una idea que lamentablemente está corriendo por la mente de muchos padres. Y digo lamentablemente porque no es la mejor receta. Sería como si el niño come mucho, se empacha, luego mejor no le doy de comer para que no sufra. Estamos causando a ulterior un daño mayor de aquel que pudimos haber evitado si lo enseñábamos a comer racionalmente. Aquí también no vamos a vivir el ideal. Nadie está diciendo que la educación a distancia es la panacea y que supera la presencial. No, pero es la que podemos hacer en este momento y la que debemos arrancar con urgencia, porque no sabemos cuándo la otra puede comenzar. Podemos tener 2 meses, 3 meses, 4 meses, no lo sabemos. Y entonces es mejor tener algo que nada. Es mejor dar pasos fininos antes que dar el tranco grande en el cual vamos a dominar escaleras. Es preferible comenzar de a poco, viviendo con todo aquello y los riesgos que tiene la educación virtual, porque evidentemente toda la educación virtual y a distancia tiene riesgos. No, como decía hace un momento, no es la ideal, pero tenemos que dar esos pasos y decir entonces, mejor este año no estudias, es apagar esa llama de la que usted hablaba, Beatriz. Que de alguna manera puede iniciar un proceso de desaprender. El aprendizaje, o mejor, la inteligencia está dada por las sinapsis que se generan entre las neuronas cerebrales. Estas células del cerebro no nos hacen más inteligentes por ellas, sino por la interconectividad que tienen. Pero así como se conectan, también se desconectan, y en el momento en que
bajo la velocidad del aprender, de estructurar mi conocimiento, etcétera, bajo la presión sobre esas conexiones y voy quedándome sin pensar en lo útil, en lo necesario, y me voy quedando en el ocio, me voy quedando en aquello que no me nutre intelectualmente, en aquello que no me hace realmente bien, hablando dentro del proceso educativo y desarrollo evolutivo de un niño, no me hace bien para crecer adecuadamente. Y ese es un riesgo real y fuerte que se puede vivir más allá de los aspectos emocionales que, como bien Guiomar indicó, en un momento determinado puede llevar a un niño a vivir una soledad, una introversión absoluta y caer en algunos casos ya extremos en una posible depresión. Bien, entonces esas carreteras neuronales tenemos que mantenerlas activas y mientras más pronto, mejor. Guiomar, así como vimos que los países venían cerrando, entonces también hay países que empiezan a reabrir. ¿Qué nos enseñan esos países que han reabierto ya la educación a distancia? Claro, en el momento en que se cierra la educación, la asistencia física a las aulas de clases, bueno, incluso aquí en nuestro país, en la sierra, les tocó pasar de la noche a la mañana realmente de un modelo presencial a un modelo a distancia. Países como Colombia, Chile, Argentina están trabajando en modelos de educación a distancia, están haciendo, bueno, no están haciendo pruebas, están haciéndolo y nosotros hemos tenido la oportunidad por tener pues este empezar después de ellos, hemos tenido la oportunidad de escuchar ya experiencias y cómo se ha llevado en otros lugares. ¿Qué nos llama la atención? Nos llama la atención el hecho que al principio ha resultado difícil, a los profesores que nos están escuchando no los voy a mentir, es difícil, es complejo porque no es la realidad a la que estamos acostumbrados. Nosotros los docentes estamos familiarizados con ese contacto personal, con ese caminar alrededor de los niños, indicarles qué deben hacer, redireccionar la atención. Estamos acostumbrados a planificar para el día a día y para el encuentro personal. Y claro, la planificación pues ahora se vuelve diferente, tengo que atender capacidades diferentes a distancia, no tengo una evaluación inmediata, no tengo una retroalimentación inmediata de lo que está ocurriendo. Entonces sí se vuelve complejo para los profesores en cuanto a planificación y en llevar a cabo el programa y se vuelve complejo para los padres. En muchos países se ha escuchado, en México incluso había alguna anécdota, de padres de familia que durante las 3 primeras semanas que arrancó el programa de educación a distancia, pues se quejaban bastante, indicaban que los profesores no sabían qué estaban haciendo, había muchas quejas hacia las instituciones educativas, hacia el gobierno, hacia el ministerio, hacia todos los entes responsables de la educación. La buena noticia es que alrededor de la semana 4 o 5 se empieza a reconocer y a valorar el trabajo que se está haciendo. Y es que tenemos que recordar que nadie nos preparó para esto. Y no solo a nosotros, maestros de Guayaquil o de la costa ecuatoriana o de todo el Ecuador, sino que a los maestros de Latinoamérica, a los maestros de Europa, de todo el mundo, no nos habíamos preparado porque no sabíamos que esto podía pasar. Entonces sí, nos toca cambiar el chip, como se dice a veces, nos toca adaptarnos rápidamente, nos toca aprender rápidamente y nos toca ponernos a trabajar. Lo bueno es que los maestros tienen una vocación muy fuerte y que esa vocación los llama a atender las necesidades de sus niños y jóvenes y por eso, por ese cariño, por ese afecto que tienen hacia sus alumnos, ellos están dispuestos a salir adelante. Entonces, el hecho de ir aprendiendo poco a poco hace que se pueda evaluar semanalmente, diariamente, cómo va resultando el trabajo que se viene haciendo. Se puede cambiar sobre la marcha, que eso también es importante que reconozcamos. Si yo planifico una actividad para 2 semanas y no resulta, no quiere decir que me tengo que mantener 2 semanas en algo que no me está resultando. Tengo que cambiarlo, pensar, tengo que ser muy creativo, tengo que ser muy hábil para encontrar nuevas soluciones a los problemas. Y en eso los maestros pues les va a tocar, y lo bueno es que los salones de clases sí nos habían preparado para esa eventualidad, porque creo que a todos los profesores les ha pasado que tienen una clase planificada y un alumno levanta la mano y con una pregunta pues de repente nos lleva el camino de la clase hacia otro lado. Entonces es eso, sino que es mucho más grande lo que estamos haciendo ahora,
pero el hecho de ir aprendiendo, de ir cambiando, de ir evaluándonos permanentemente, de ir retroalimentándonos, trabajando en equipo también los docentes, qué me resultó a mí y a mi compañero que le daba al otro grado, qué le resultó, intercambiar experiencias, podemos ir mejorando poco a poco. Y eso se va viendo y esa seguridad se va ganando y los niños empiezan a responder y a adecuarse cada vez más al programa. Tal vez los niños son los que más rápido se adaptan a este cambio porque son menos inflexibles que los adultos. Y en el momento que profesores y alumnos se enganchan, los padres de familia también reconocen y valoran ese trabajo. Y sí, hay comentarios, si uno los busca en Twitter o en distintos blogs, padres de familia que dicen, no sé qué hubiera hecho si no fuera por el profesor de mi hijo. Hay gente que dice, mi profesora es una genia por lo que ha logrado hacer. Entonces sí, son experiencias que se ven y lo bueno, como decía, es que nos vamos preparando. Lo que sí es importante saber es que el seguir esperando a que todos estemos listos nos va a llevar simplemente a cada vez alejar más ese momento en que vamos a iniciar a trabajar. Y mientras no iniciemos dando clases con los chicos, no vamos a poder detectar errores y no vamos a poder corregir. Esto es una labor que se va a realizar y que se va a poder evaluar verdaderamente cuando se la ponga en práctica. Y yo creo que ese contacto con docentes y alumnos es necesario comenzarlo ya. Bien, estamos co-construyendo este proceso. Se va a ir evaluando y mejorando en el camino. Y para ellos tenemos que estar dispuestos todos, alumnos, profesores, padres de familia. Abelardo, se ha suprimido el bachillerato internacional a nivel público y los padres de familia están manifestándolo como una gran pérdida. ¿Qué piensa usted al respecto? Es verdad, siempre hay un gran dolor cuando se pierde un proyecto educativo, cuando un programa educativo no puede ir más, porque deja huellas, deja recuerdos y sobre todo deja ilusiones. Sin embargo, de esto habría que pedirle transparencia realmente en las cifras al Ministerio de Educación para realmente valorar y estar claros de que la pérdida no es o no debe ser tan dolorosa. ¿Cuántos alumnos tomaron el bachillerato internacional en estos años? ¿Cuántos alumnos aprobaron bachillerato internacional en estos años? ¿Cuántos alumnos se graduaron de bachillerato internacional en estos años en los establecimientos fiscales? Porque si el esfuerzo de millones está dado para que se gradúen 10, 8, 5 de un grupo mayor, mucho mayor de inscritos, realmente en educación tampoco hay que despilfarrar. En educación tampoco hay que hacer lo de la lechera, ¿verdad? Ir con el cántaro pensando ilusiones hasta que este se cae y luego todo se viene al piso. Transparentemos cifras y veamos si realmente era necesario o no, útil o no, eficiente o no haber hecho ese corte. Si era necesario, útil y eficiente, aunque duela, pues bienvenido y que lo demás siga y trate de seguir. Tal vez conservan los profesores, conservan los alumnos ya enrumbados. Trabajar con las herramientas de esa metodología. Si el bachillerato internacional lo único que trae de novedad son ciertas metodologías que no se utilizaban en el colegio público. Y si hay profesores capacitados en ellas y alumnos entrenados en ellas, pueden seguirlo sin el membrete de bachillerato internacional. El bachillerato internacional no es bueno porque es bachillerato internacional. El bachillerato internacional es bueno porque tiene metodologías, tiene una visión de enseñanza, tiene otra forma de desarrollar pensamiento, y eso es lo vital, y eso se puede conservar con o sin membrete, con o sin programa. Entonces, hay cosas que a lo mejor estamos perdiendo y estamos, digamos, magnificando esa pérdida. Estamos en un proceso de transición, se irá evaluando y es una oportunidad para eso. Hablaron también de que la educación a distancia no es la panacea. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente para poder estar atentos a esos riesgos de la educación a distancia? Abelardo. Bueno, acá hay que tener en cuenta, en primer lugar, la soledad.
El niño frente al documento, el niño frente al aparato, cualquier naturaleza que éste sea, electrónico o eléctrico, o a pilas, pero siempre el niño solo. El niño viviendo en su mundo, resolviendo sus problemas, analizando, trabajando, cumpliendo. Hablamos de aquel que se dedica y está aprovechado en lo suyo y haciendo lo suyo. Y en aquel que no, de igual manera va a vivir esa soledad, va a vivir ese distanciamiento social en estos momentos en el que se habla en educación de que lo importante es el trabajo colaborativo, porque ya no hay los genios, sino los equipos, los grupos de trabajo que van conquistando nuevas posiciones. Cada vez más vemos incluso que los premios Nobel se entregan en conjunto, porque ya no depende en ocasiones tanto del trabajo de una persona, sino de un grupo de individuos que están trabajando en la misma dirección, creando, participando en el mismo proyecto. Por tanto, este es un riesgo muy duro, muy alto, que hay que tenerle mucho cuidado, porque implica también todo aquello de la dosis socioafectiva del niño, que no tiene con qué o cómo expresarse, porque les faltan sus compañeros de clase, porque el aula no es simplemente un niño y un profesor y instrumentos de trabajo. El aula es una clase que es un colectivo, que es un equipo, que es un grupo, que interactúa, que vive, que es eso, absolutamente vital, con sus propias características. No hay clase que se parezca a otra, no hay grupo que se parezca a otro. Cada uno va desarrollando esa respuesta común en muchas ocasiones, las picardías, las alegrías, los enfados, los resentimientos, ¿por qué no las discusiones y peleas? Todo esto va fortaleciendo ese crecimiento del niño y el joven, porque como decíamos hace un momento, la educación trabaja en la integralidad, no solo en la inteligencia cognitiva de aprendizaje de un estudiante, que ese sería el peor error si estamos pensando en educación en este tiempo. La educación se ocupa de la persona humana, del ser humano, y volverlo idóneo para la vida. Y en ese sentido, entonces, el trabajo tiene que ser fuerte para propiciar, cuando regrese este niño de la soledad a la clase, darle todas las opciones de entrenamiento y capacitación para que reaprenda a vivir en conjunto. Para ellos, según las edades, era muy fácil, muy sencillo. Según los temperamentos era mucho más complejo. Habrá quienes son más retraídos, los chicos nuevos que llegaron al colegio, la parte de aquellos que son más tímidos. En fin, habrá que ir, y ahí los psicólogos y los profesores tendrán que ir buscando de alguna manera las circunstancialidades, pero el problema que tiene la educación virtual o a distancia en general es la soledad en la que se transmite, el egoísmo con el que se trabaja. Solo yo realizo, yo puedo, yo hago, yo existo, yo respondo, yo actúo, que también es un riesgo muy peligroso en el siglo XXI. De alguna manera hablamos, como decíamos hace un momento, de conjuntos, y es la época de trabajar en colectividad. Por tanto, es vital e importante que esto no sea permanente, que sea lo más temporal posible, que arranque y se dé, que todos vayamos caminando con la expectativa de que la vuelta a clase sea lo más prudente y que no hayan tanta duda para volver como ha habido tantas dudas para arrancar en un proceso de educación a distancia, cuando ya hay países como México, como Panamá, como Chile, como Noruega, que han vuelto a las clases presenciales. Y en ese proceso, justamente en esos riesgos del yo, del individualismo en esa educación, Guiomar, ¿qué sugerencias das respecto al trabajo que podemos hacer tomando en cuenta ese egoísmo que pudiese darse? Definitivamente yo creo que es muy importante que, a pesar de que nos encontremos separados físicamente, no desaparezcamos los profesores de nuestras planificaciones los espacios para trabajo colaborativo. Necesitamos lograr que nuestros chicos puedan trabajar en equipo, puedan trabajar en grupo, que generen ideas, que aporten ideas para entre todos generar o construir algo. Creo que todos reconocemos que es importantísimo que hoy en día el ser humano aprenda a trabajar en equipo, porque ese es el mundo que nos espera más allá del colegio y de la universidad. Hoy en día, cuando
Incluso hasta la misma arquitectura de las oficinas ha cambiado, que ahora hay espacios abiertos, ya no existen las puertas, ya no existen esas divisiones, hay mesas de trabajo comunes, porque se ha descubierto que esta permanente interacción entre los individuos hace que una persona pueda aprovechar de las fortalezas del otro y al mismo tiempo, si yo tengo una fortaleza, puedo aportar más al grupo. Entonces, eso también es importante que lo logremos desde estos trabajos. Yo sé que a veces resulta complejo, precisamente por cómo nos encontramos, pero en las distintas plataformas existen foros de discusión, existen distintas aplicaciones que permiten generar contenidos desde los más chiquitos, haciendo dibujitos animados y los niños graban la voz y pueden hacer diálogos entre ellos, pueden hacer presentaciones en grupo, incluso cuando ya no queremos abusar de la tecnología, porque también es un riesgo de repente tratar de abusar de la tecnología en esta modalidad virtual, pero sí podemos decirle al niño, haz un dibujo y ahora preséntalo a la clase, y el niño hace su dibujo, lo presenta a la clase. Cuando son más grandes le podemos decir, haz un mapa conceptual, le podemos hacer, haz un diagrama, le podemos, de acuerdo a las edades y a las capacidades de cada estudiante, le podemos decir que haga un trabajo y lo presente, y luego los demás estudiantes pueden comentar sobre ese trabajo, retroalimentar, decir quién hizo algo similar, quién tiene algo totalmente distinto, para generar ese trabajo en equipo. Entonces sí, va a ser muy importante que los profesores generen actividades en las cuales debemos trabajar entre varios para alcanzar un objetivo común. Una pregunta que si yo tuviese hijos más pequeños, seguro que se me vendría a la cabeza. Una pregunta de papá. ¿Cómo van a calificar la conducta? Bueno, claro, como nos ha cambiado todo, pues también eso va a cambiar. En un principio tendremos que recurrir a lo que hace un momento decía mi papá, habrá que calificar, sí, el comportamiento del estudiante frente a esta pantalla, si estoy vestido adecuadamente, si estoy favoreciendo el entorno de aprendizaje. Por ahí los profesores deben haber vivido el chico que de pronto interrumpía en clase bastante o se levantaba y molestaba. Claro, hoy no lo puede hacer, pero sí en estos momentos puede abrir un micrófono, puede alguien decir algo, puede interrumpir. Entonces, va a ser muy importante lograr tener un entorno que favorezca el aprendizaje sin interrumpir, obviamente, los aportes valiosos del estudiante. Cuando un estudiante va a decir algo que sirve para la clase, pues obviamente bienvenido sea, pero si es solo para molestar, pues obviamente habrá que hacer los llamados de atención necesarios. Va a ser importantísimo que los docentes pongan las reglas claras, la norma clara desde el principio. Siempre se lo ha hecho un inicio de clases en los salones de clases. Hoy tendrán que existir normas de convivencia para una educación virtual. Cómo me debo presentar frente a la pantalla. Si en la clase le decíamos a los chicos, no, usted no puede comer dentro del salón de clases, pues ahora también puede ser una norma, no, usted no puede comer cuando está participando, así sea de manera virtual. Entonces los profesores deberán poner las reglas y deberán calificar ese comportamiento de acorde, reconociendo que siempre lo importante va a ser que el comportamiento del estudiante, o lo que vamos a calificar como positivo, es que esa actitud del estudiante favorece a su aprendizaje y al aprendizaje que puedan lograr sus compañeros. Muy bien. Abelardo, en este programa hemos hablado de la importancia de atender el impacto psíquico, emocional en las familias, en las personas de la salud que han estado y siguen enfrentando la atención bajo circunstancias de impotencia y muy difíciles. ¿Qué podemos decir respecto al impacto emocional en los profesores? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Y quién se hace cargo? Resulta igual que con los niños, como usted lo mencionaba, Beatriz, porque también los profesores, como seres humanos que son, pertenecientes a un núcleo familiar, han tenido pérdidas, han tenido dolores, han tenido angustias, y viven también el encierro, la ansiedad, la preocupación, la condición económica, en fin, todo aquello que hace pan de cada día el encuentro de un encierro ilimitado. Y esto hay que trabajarlo con ellos a partir de la presencia de los psicólogos, a partir donde hay de la propia organización, si hay equipos humanos distribuidos en supervisores, coordinadores, etc. Organizar trabajos en que realmente se hagan terapias grupales, en que se converse con cada quien, en que se le dé las píldoras que él también necesita para alegrar su alma, su espíritu,
no solo somos materia, tenemos componente espiritual enorme que hay que atender y al que hay que hacer florecer, porque no hay nada más penoso que un profesor triste, que un profesor dolido, que un profesor resentido. Poco o nada puede dar. Y eso es parte del reto de ser profesor. Hay que trabajar con mucha fe, con mucha esperanza, pese a los dolores, pese a los problemas, pese a las complicaciones. A ratos yo les suelo decir a mis equipos de trabajo, sin desmerecer nada, somos como el payaso de circo, que aún viviendo el duelo más grande, llega el momento, se pinta, se pone la mascarada y sigue buscando la risa de su entorno, porque el profesor es eso, un motivador permanente del alumno que tiene por delante. Bien. Nos queda, ya nos hemos pasado un minuto, pero no quiero terminar, Abelardo, sin que usted nos diga hacia dónde va la educación, porque definitivamente cuando regresemos, que regresaremos en su momento, a los salones de clases, ¿vamos a regresar a lo mismo, igualitos, o habremos evolucionado, la educación habrá evolucionado a algo más? ¿Qué ve usted ahí, Abelardo? Ciertamente, nunca se vuelve al punto de partida. En la educación siempre se está creando, siempre se está avanzando, siempre se está progresando, y sin duda, en este momento, mientras estamos hablando, ya hay los filósofos de la educación que estén teorizando sobre la educación en pandemia, sobre la educación en cuarentena, sobre la educación en estos momentos, y nos darán las pautas. Los futurólogos serios, investigadores del mundo en adelante, también nos darán sus nociones para ir ubicando a la educación en el camino que debe ir, porque no son las sociedades las que se tienen que adecuar a la educación, sino la educación la que se tiene que ir adecuando permanentemente a la evolución de las sociedades para darle aquello que necesitan. Y ahí el profesor lo que tiene que estar claro también es de que necesita mucha fe, fe en sí mismo, fe en ese Dios que lo creó, en ese niño al que atiende, ese conglomerado social al que sirve, fe en lo que hace y realiza, fe en aquello que está generando y creando. Y necesita esperanza. Sin esperanza no se puede educar, sin optimismo no se puede educar. Y ahí tenemos que trabajar también fuertemente para hacer siempre una educación renovadora, una educación positiva, la que venga, cada día, siempre para impulsar al estudiante, porque somos la catapulta. Nosotros somos aquellos que proyectamos a nuestro estudiante hacia el futuro, para que no nos repitan, para que se generen ellos mismos y creen a otros. Qué mejor lo que hemos escuchado hoy, qué momento más maravilloso. Definitivamente hay una cantidad de preguntas, la gente quiere saber más, hemos respondido algunas, posiblemente será motivo de otro encuentro. Nos queda muy claro que no podemos en este momento reabrir físicamente las escuelas y los colegios, que ese es un tema muy delicado que tomará su tiempo, pero sí podemos reabrir las carreteras neuronales. No podemos detener eso bajo ninguna circunstancia. También hemos visto que estamos en un proceso de evolución en la educación. Lo que se va a realizar ahora, esa educación remota, esa educación a distancia, no es más que una respuesta para continuar con el aprendizaje. Estamos en un momento de transición y toda transición implica renunciar a ciertas cosas. Tenemos que tendernos las manos, padres, alumnos, profesores, para colaborar en conjunto en este proceso. Hemos partido de una mirada global, no somos los únicos. Tenemos experiencias educativas que ya nos han dicho que reabrir, estén atentos padres y profesores, a la 4ª semana, así que cojan aire, aguanten 4 semanas, a la 4ª semana los papás habrán bajado la ansiedad, ¿no? Y se sentirán felices de estar en este proceso. Y yo quiero agradecerles profundamente, hemos llegado casi a 1000 personas conectadas en Zoom, no sé cuántas personas en YouTube todavía o en Facebook. Ha sido el privilegio tener estas mentes y solo una cosita más, Guiomar, ¿qué es lo que más admiras de tu padre? Bueno, realmente creo que hay muchas cosas que admirar. Como padre de familia, admiro el cariño, el enseñar con el ejemplo.
admiro la capacidad del consejo adecuado y sobre todo el respeto que él siempre tuvo hacia nuestras decisiones, y fue un motor y un motivador constante de que sigamos nuestros sueños. Como profesor, admiro su vocación de docente. Creo que, bueno, es evidente la pasión que él siente por la educación, porque realmente la vive, y él está convencido que es lo que va a salvar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y es lo que va a lograr verdaderamente transformar la sociedad. Y como director del colegio, el liderazgo que tiene. Todos los que hacemos IPAC sabemos que tiene claras las metas, tiene claros los objetivos, y los seguimos porque sabemos hacia dónde nos lleva, y sabemos que la meta final de él es entregar la mejor calidad posible a los niños y jóvenes. Así que definitivamente pues lo admiro muchísimo, estoy muy orgullosa como padre, como maestro, como director y como ser humano. Muchísimas gracias, Abelardo, muchísimas gracias, Guiomar. Gracias, y nos quedamos con eso. Nos quedamos con... ¿Algo me decía Abelardo? No, solo gracias a usted y a la audiencia virtual que nos ha seguido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, hemos llegado al fin. Aquí ya se están algunos desconectando. Vamos a poner esta grabación para que todos la puedan ver. Va a estar en YouTube y la vamos a poder enviar, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar.